imagen de la clase de la semana pasada? Los lípidos. Sí, señor. Muy bien, entonces hablamos de los lípidos, ¿verdad? De que hay lípidos buenos que podemos consumir y unos no tanto que pues deberíamos de evitar. Ahora, como estamos hablando del tema de biomoléculas importantes, recordemos que ya vimos todos los organelos de la célula, ¿verdad? Cómo funciona, qué es lo que la hace trabajar. Entonces, pues ahora vamos a hablar de esas moléculas que obtenemos a través de nuestra alimentación y que al final, pues son las células lo utilizan como su metabolismo, ¿verdad? Como reacciones que se dan dentro de ellas. Entonces ya habíamos hablado de carbohidratos, de lípidos, ahora nos toca hablar de las proteínas. Vamos a ver quién quiere ingresar por acá. Ahí está, ya le dimos a admitir. Entonces, cuando hablamos de proteínas, pues estamos hablando de macromoléculas o biomoléculas realmente grandes y son de las más importantes. Entonces, las proteínas son moléculas orgánicas formadas por la unión de aminoácidos. Esa es la primera definición. Vamos a darle a aceptar ahí a otra persona y ya estamos. Bueno, entonces son moléculas orgánicas formadas por la unión de varios aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son sustancias más simples que al unirse, pues dan forma a las proteínas. Entonces, hay varios aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir y que tenemos que incluirlos en nuestra alimentación. Sin esos aminoácidos, pues nuestro cuerpo no puede generar proteínas que al final que las encontramos como estructuras de la célula en la membrana plasmática, en los organelos, en nuestro cuerpo en general, por ejemplo, en nuestros tejidos. Si usted tiene músculos, pues ahí están presentes las proteínas. Entonces, sí es necesario incluir alimentos con aminoácidos en nuestras comidas. Vamos a darle a aceptar aquí a una persona. Ahí estamos. Bueno, entonces los aminoácidos son monómeros, o sea, estructuras simples constituidos principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en algunos casos pues van a tener fósforo y azufre. Entonces estos son los principales tipos de átomos que conforman a los aminoácidos. Vamos a ver que existen 20 tipos diferentes de aminoácidos. Fenilalanina, cistina, hay varios tipos. Entonces, espérame, alguien más quiere ingresar. Vamos a darle a aceptar. Ahí está, perdón, se me había desactivado aquí el audio. Entonces, estamos viendo que pueden haber 20 tipos diferentes de aminoácidos, cuya estructura molecular consta de un átomo de carbono siempre central, a la que se unen 4 grupos diferentes. Miren, esto es más química orgánica. Con que usted recuerde lo de acá, lo primero es suficiente, pero siempre les voy a explicar pues un poquito más allá. Entonces vamos a encontrar un grupo amino que es nitrógeno con hidrógeno, NH2, un grupo carboxilo que es carbono, 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno, y un átomo de hidrógeno y un grupo radical. Esto depende cuántos carbonos pues se unan ahí. Entonces esa sería la estructura de los aminoácidos, pero hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que pueden ser parte de las proteínas. Bueno, entonces, permítame que está ingresando otra persona. Estamos hablando de que los aminoácidos pues tienen diferentes grupos químicos que se unen y le dan pues la diferente estructura a cada uno de esos 20 aminoácidos que pues el ser humano consume y que utilizamos para crear proteínas.
Entonces, ese grupo radical que está al final es exclusivo para cada aminoácido. Esto es lo que hace la diferencia. O sea, todos tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno, pero el grupo radical extra es el que hace diferentes a cada aminoácido. Entonces, miren, aquí vamos a hablar de un anillo aromático. Esto ya es química orgánica y créanme que todavía no llegamos a eso. O sea, tienen una estructura un poco más compleja. Entonces, el grupo radical del aminoácido le otorga las características químicas que lo identifican. O sea, es lo que le da lo diferencia de los demás. Vale, entonces, ¿qué vamos a anotar de aquí? Lo primero, por favor, las proteínas son moléculas orgánicas formadas por la unión de aminoácidos. Los aminoácidos son monómeros constituidos principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos, depende del grupo radical, pues fósforo y azufre. Hasta aquí que se quede está perfecto, ¿sí? Por favor, el primer párrafo. Ustedes me dicen si ya podemos cambiar. No, Todavía señor. no, mis, por favor. Muy bien. Señor, disculpe, no había dado un tema anterior. Es que entré tarde. No, cabal te uniste a tiempo porque estamos en la primera diapositiva, pero ya expliqué, ¿verdad? Entonces sí hay que tratar de entrar a tiempo. Entonces, esta era imagen de la semana pasada, entonces estamos empezando con las proteínas, que es el tema de hoy. Está bien, señor, gracias. Muy bien, entonces sí, traten de siempre de unirse temprano. A ver, pregunto, ¿siguen viendo la presentación? Sí, señor. Sí, Sí, señor, sí se ve. chale. Por eso no me gusta enseñarles las siguientes. Bueno, solo el primer párrafo es importante de acá, porque Ya, aquí señor. abajo es la explicación más de química orgánica y como les digo, eso todavía no es tema de biología. O sea, sí es importante recordar, pero vale. Ya, señor. Muy bien. A ver, aquí no es que usted ¿Podría tenga que regresar? aprenderse esto. Terminen, así ya podemos prestar atención a la explicación. Ahí está, señor, gracias. Bien, veamos entonces, miren pues jóvenes, acá esto se puede ver complicado y lo es, nada, no lo es. Y tenemos que ver entonces que diferentes aminoácidos, dijimos que son 20 aminoácidos, si pues cualquiera de estos tipos se va a unir uno con otro y dan origen a una estructura más compleja que son las proteínas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los aminoácidos? Pues un átomo de carbono central, algunos oxígenos e hidrógenos a su alrededor y tal vez algún grupo radical que le dé una característica diferente, ¿va? Ahí es donde entra el fósforo y otros elementos que pueden unirse. La cuestión es que estas pequeñas partículas llamadas aminoácidos se juntan y dan lugar a las proteínas. Las proteínas son más complejas y en el cuerpo pues realizan miles de funciones. Entonces, la suma de los aminoácidos dan como origen a las proteínas. Ya eso es lo único que hay que comprender de esta diapositiva. Bueno, vamos a la siguiente. Ahora, las proteínas tienen diferentes estructuras. Hay estructuras simples, un poco más complejas, hasta las más pesadas. Entonces, vamos a ver esto. Tenemos primero la estructura primaria de una proteína, que es como que solo se juntan y van en filita los aminoácidos. Es una estructura lineal. Entonces, hay una secuencia, una cadena de aminoácidos unidos entre sí.
por enlaces peptídicos. Entonces ahí está nuestra cadenita de aminoácidos. Esa es una estructura primaria de las proteínas. Son las proteínas más simples. Luego, pues como las naturales a veces le gusta complicarnos las cosas, pues se va formando una estructura secundaria. La estructura secundaria ya no solo es una cadenita lineal, sino que se empieza a plegar o a ondular esa cadena. ¿Por qué? Porque se forman otro tipo de enlaces entre los aminoácidos. Entonces llegamos a tener una estructura secundaria. En ella, pues los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Entonces vean, acá en la primaria solo hay enlaces peptídicos que unen cada aminoácido. En cambio, en la secundaria hay enlaces peptídicos entre aminoácidos, pero se empieza a doblar porque hay otro tipo de enlaces, los enlaces de puente de hidrógeno. Entonces, los enlaces de hidrógeno se juntan y van como empaquetando la molécula. Espérenme, no activé mi cámara ahorita que veo. Bueno, ahí está. Entonces, miren, cuando hablamos aquí de la estructura primaria, es solo una secuencia lineal de aminoácidos, como que todos van en filita. Ahora, con la estructura secundaria, pues como que el tercero de la fila se enlaza también con el cuarto de la fila y se van así plegando la molécula, como que la fuéramos doblando. Entonces se forman tipos de hélices, ¿verdad? Tipo hoja plegada o hélice alfa. Luego, esa partícula se puede enrollar un poco más y ya viene pues una estructura terciaria de las proteínas donde ciertas atracciones están presentes entre el tipo de hélice alfa y la plegada, entonces empieza a plegarse y a enrollarse la molécula de la proteína. Entonces aquí ya hay de los dos tipos en una sola molécula. Luego, la estructura cuaternaria de las proteínas, pues ya más de una cadena de aminoácidos. Entonces ya encontramos una secuencia de aminoácidos más otra secuencia distinta, se unen y tienen esta forma, ¿verdad? De donde hay hélice alfa y plegada, todo mezclado, como que fuera una maraña. Esta estructura cuaternaria es la que estamos viendo aquí en 3D. O sea, eso ni se distingue, ¿verdad? Está todo enrollado. Esa es una estructura cuaternaria de una proteína, lo que estamos viendo aquí. Entonces hay una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos simple, una estructura secundaria donde hay enlaces de hidrógeno además de los peptídicos, una estructura terciaria donde se empieza a enrollar la proteína y una estructura cuaternaria donde tenemos dos secuencias diferentes de aminoácidos plegadas y enrolladas, como se ve aquí. Es solo para ver. Estas proteínas, según su forma, tienen funciones diferentes. Cuando una proteína cambia o se desnaturaliza, cuando una estructura de una proteína cambia, cambia su función. Por eso es que, por ejemplo, si usted ve un vaso lleno de leche cortada, de ahí la leche perdió sus propiedades, no se la va a tomar porque en lugar de hacerle bien, le va a hacer daño. Cuando una proteína cambia su estructura, cambia su función. Por ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Si usted desayunó el día de hoy, puede ser que se comió un su par de huevitos estrellados o revueltos. Las proteínas del huevo normalmente están en estado líquido, así como vemos el huevo dentro del cascarón, pero al aplicarle calor, ¿qué sucede con la yema y la clara del huevo? Se solidifica. Se solidifica, ¿verdad? Se cocina, entonces sus proteínas cambian su estructura, cambia su función, cambia su estado e incluso le cambia el sabor, ¿verdad? No es lo mismo comerse un huevo crudo que uno cocinadito, así bien rico, ¿verdad? Mi huevo crudo no. Sabe Puede igual, dar- señor, con juguita de naranja. Sí. Ay, no, ustedes sí. Hay varias bacterias que se propagan por los huevos crudos. Ustedes. No, yo no me lo tomaría. Pero es Proteína opción pura. personal. Más le Proteína. vamos a regalar de eso. Ay, qué bueno que no. No, a mí sí no me pasa, ¿no? Vaya, Los huevos crudos sí, no. No. Cualquier cosa menos eso. No. Pero bueno, miren, es que sí, la verdad, no es lo mismo consumir la proteína
pues cocinada a comerla Pura cruda. proteína. La pura proteína. Sí, hay que tener cuidado con ello. Pero bueno, entonces sí es necesario consumir proteínas. Y a nosotros nos interesa pues que cuando usted come, por ejemplo, su pedazo de carne, ¿verdad? Esa proteína más que todo está en este tipo de estructura cuaternaria, demasiado compleja para el cuerpo, no es como que ya podamos usarla. Entonces el cuerpo tiene que destruir esa molécula compleja hasta hacerla llegar a los aminoácidos más simples. Entonces ya los reordenamos y armamos nuestras propias proteínas. Así es como funciona el catabolismo y el anabolismo, ¿eh? La forma en que nosotros obtenemos nutrientes de lo que comemos. Ahora, la parte que más nos interesa y creo que la parte más fácil de comprender es en qué alimentos vamos a encontrar proteínas. Entonces, cuando nos dicen proteínas, pues luego pensamos en las carnes. Y sí es cierto, tienen proteínas. Un pedazo de carne trae bastantes proteínas que podemos aprovechar para extraer aminoácidos. La carne de pollo, las carnes magras como el salmón y todas estas, pues que son más saludables, que son mucho mejores que comer carne roja, que es la carne de res. Entonces, el pollo también es saludable, siempre bien cocinado, porque hay varias bacterias eh, que se transmiten a través de la carne cruda. Entonces hay que tener cuidado. También encontramos proteínas como la ovoalbúmina en el huevo. Entonces, la recomendación siempre es comerse, ¿verdad? Unos 2 huevos al día o una cierta cantidad a la semana, pero no en exceso tampoco. Otros productos donde vamos a encontrar proteínas son los productos lácteos. A ver, cuando hablamos de productos lácteos, ¿de qué tipo de alimento hablamos? Queso, yogur, Queso, Leche. yogur, Leche. leche, Todo que contenga leche. Queso, yogur, la leche, arroz con leche. arroz con Y, leche. Ah, y sí. otros. Muy café bien. con leche. Ahí tenemos carbohidratos y etcétera. proteínas también. Bueno, eso Yo sí. podría ver, creo que tenemos a una compañera afuera que no tiene buena señal. Fíjate que no me aparece su solicitud. O sea, no tengo a nadie en sala de espera. Dile que salga y vuelva a intentar y yo voy a estar pendiente por si me llega su solicitud. Porque si no, no aparece en sala de espera. Sí, por favor. A ver, y aunque usted no lo crea, dijo el programa de televisión, tenemos proteínas en cereales, tubérculos y menestras. A ver, yo asumo, ¿verdad? Sinceramente, que cuando dice menestras hablamos entonces de estas... Señor, son semillas naturales, así sí, como las manías y demás. gracias, es que no se me venía la palabra, yo iba a decir frutos secos, pero sí, estamos hablando de semillas y demás, ¿verdad? Voy a ver si logro insertar la imagen que había tomado de otro lado. Ah, sí, pero está muy grande para esta. A ver, permita. Ahí está. Bien, entonces acá muchas proteínas también vamos a encontrarlas en semillas, frutos secos. Aparte de los frutos secos también encontramos ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Como el omega 3 y el omega 6, que si usted quiere pensar fluidamente, pues tiene que incluirlos en su alimentación. Entonces también, uno de los cereales que no son muy famosos o a veces no nos gusta aquí en Guatemala son las lentejas. Las lentejas son ricos en proteínas. Los frijolitos también tienen proteínas. A veces no tenemos acceso a la carne de res porque el precio se ha elevado mucho, pero los frijolitos también lo tienen, ¿verdad? Entonces hay que incluirlos en nuestra dieta y son, tal vez están a un precio más accesible. Entonces estos alimentos en los que encontramos pues proteínas saludables son, por ejemplo, la leche, el yogur, las semillas, frutos secos, aquí pues marañón, esta no me recuerdo cómo se llama, esta tampoco, macadamia, Pasas, almendras, ¿cómo? nueces. Ah, sí, nueces. La nuez de nogal se llama esta. Esta asumo que es pistacho, no sé, mi ceguera ya no me deja ver. Esto es garbanzo y esto sí no sé qué es. Ah,
Se están divirtiendo por ahí. Muy bien, aquí vemos entonces la carne roja y miren, el salmón, si usted busca una dieta saludable y todo, en toda le aparece el salmón, ¿verdad? Pero tal vez a veces no es muy accesible. Entonces, muy el caro, pollo, señor. las carnes blancas son más accesibles y son más saludables que las carnes rojas. Y finalmente, pues el huevo, que se come de cualquier forma, ¿verdad? Si usted quiere hacerlos revueltos, estrellados, en el jugo, así como dijeron, crudos, pero bueno, eso es a gusto de cada quien. Pero contienen bastantes proteínas. Bueno, entonces en estos alimentos los vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en estos alimentos están los aminoácidos que usa nuestro cuerpo para producir sus propias proteínas. O sea, a usted no se le va a pegar una proteína de pez en sus tejidos, ¿verdad? No, sino que el cuerpo las transforma hasta realizar sus propias proteínas, ¿verdad? No se nos adhieren nada más, ¿verdad? Hay todo un proceso de transformación de los nutrientes que estos alimentos tienen. ¿Alguna pregunta hasta aquí con las proteínas? No, No. Vale. Miren, si hacemos una clasificación de alimentos, tal vez le conviene anotarlos o tal vez ya tiene anotado el dato. Recordemos, los primeros que vimos fueron los carbohidratos. Estos se consideran alimentos energéticos. Los carbohidratos son alimentos energéticos, nos brindan energía. Los lípidos son alimentos de reserva energética más que todo, o sea que forman las grandes reservas energéticas en algún caso de que pasemos un periodo de hambruna, pues las grasas que tenemos en el cuerpo se empiezan a consumir y se utilizan como fuente de energía también. Pero en excesos son dañinos, ¿verdad? Y más porque el ser humano pues no es como que vaya a pasar mucho tiempo de hambruna. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas son, los alimentos con proteínas son alimentos constructores. Estos son nutrientes constructores, o sea que forman parte de la mayoría de estructuras de nuestra célula. Entonces los necesitamos pues para construir masa muscular, para pues que nuestros órganos tengan componentes y por Para ejemplo generar si usted, tejidos. ¿para tener qué? Para generar tejidos. Exactamente, para generar tejidos, o sea, son los alimentos, los nutrientes constructores de nuestro cuerpo. ¿Alguien está entrando? Bien, no sé si la compañera que no podía ingresar era Cindy, pero ahorita sí ya me apareció y le di ingresar. Bueno, en cuanto a las proteínas, entonces son alimentos pues constructores. Vamos al último que vamos a ver el día de hoy. Creo que vitaminas y minerales no hemos entrado a ese tema, ¿verdad? No, señor, ese no. Ah, sí, No, a mí porque esos todavía no son nutrientes, macronutrientes, sino que son micronutrientes, son más pequeños. Pero esos serían alimentos reguladores. Ya vamos a llegar a verlos. Ahorita, pues, de las 4 biomoléculas importantes, ya vimos carbohidratos, lípidos y proteínas. Nos hace falta hablar de los ácidos nucleicos. A ver, cuando hablamos de ácidos nucleicos, hay que recordar esta estructura que ven por aquí girando en la esquinita. A ver, ¿alguien me dice de qué estamos hablando o de a qué se recuerda con esta imagen? El ADN. Del ADN. Muy bien, entonces ahorita vamos a hablar un poquito de ella, de esa molécula. Entonces, primero, se incluye junto con carbohidratos, proteínas y lípidos porque los ácidos nucleicos son macromoléculas, son moléculas grandes. O sea, cuando decimos macromoléculas es que están formadas por partes más pequeñas. Los carbohidratos están formados por monosacáridos, los lípidos por ácidos grasos y otras partículas. Las proteínas están hechos de aminoácidos. Y los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos. Esta es la palabra clave. Entonces, los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos. Anótelo porque es pregunta de examen. Entonces, les voy a poner, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de esta macromolécula? Y le pongo ahí aminoácidos y del otro lado proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos. Entonces,
es aminoácidos, proteínas. Le pongo monosacáridos, son carbohidratos. Ya, entonces sí hay que reconocer de qué están hechas cada una de estas macromoléculas. Entonces los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos. ¿En dónde vamos a encontrar a los ácidos nucleicos? Bueno, están presentes en el núcleo de las células. También en determinados orgánulos como las mitocondrias y los cloroplastos. En las células vegetales es que encontramos un ADN específico en los cloroplastos, porque ese es un organelo que solo vamos a encontrar en la célula vegetal. A ver, ¿qué proceso importante realizan las células vegetales con los cloroplastos? Fotosíntesis. La fotosíntesis. Perfecto, la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, nuestras células no tienen eso, por eso no podemos hacer fotosíntesis, ¿verdad? Qué fácil y qué barata sería la vida si con solo pararnos bajo el sol y tomar un poco de agua ya estamos nutridos, pero no, ya tenemos que comprar comida. Bueno, al menos no tenemos que cazar nuestra comida como hacen las especies animales, otras especies de carnívoras, ¿verdad? Que tienen que correr detrás de la pobre gacela para cazarla y tener comida, y si no la logra alcanzar se queda con hambre. En cambio, el ser humano va al supermercado, ¿verdad? Y si mucho, tal vez pelea por el último producto que queda en una estantería, pero no va a tener que cazar sus alimentos. Bueno, entonces, en lo que sí tenemos nosotros en nuestras células son mitocondrias. Entonces, hay ADN en el núcleo y hay ADN en las mitocondrias. En la mañana hablábamos de las mitocondrias y les decía a los de anatomía que realmente la mitocondria es un orgánulo que es heredado de parte de la mamá, porque solo el óvulo tiene ese tipo de maquinaria, ese organelo, no lo tiene el espermatozoide. Entonces usted las mitocondrias que tiene ahorita en su cuerpo, en cada una de sus células, se las tiene que agradecer a su mamá, porque ella se las dio, ¿verdad? A través del proceso de la fecundación y todo esto. Entonces las mitocondrias son heredadas únicamente del lado de mamá. Las demás estructuras, el ADN del núcleo de su célula, pues de cada una de sus células es herencia tanto del papá como de mamá. Bueno, pero entonces en el núcleo y en estos organelos vamos a encontrar ácidos nucleicos. Siempre pensamos solo en el ADN, pero no es el único. Entonces, también los ácidos nucleicos son las moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información genética. Esta es la función de los ácidos nucleicos. Van a almacenar nuestro ADN, ¿verdad? En forma de cromosomas, ahí se guarda en el núcleo, bueno, ahí está la información genética. La van a transmitir, si cuando, por ejemplo, realizan mitosis, pues se va ADN a ambas células. O cuando usted algún día sea papá o mamá, si es que decide serlo, va a transmitir su información genética a otro ser vivo, ¿verdad? Que va a ser generado de usted. Entonces, transmitimos esa información genética y la expresa. Les decía entonces a los de anatomía que en el ADN está escrito si usted va a ser delgado, si va a ser gordo, si va a ser de pelo liso, si su pelo es colochito, si tiene ojos azules o no tiene ojos azules, depende de la información genética contenida en estos ácidos nucleicos. Entonces, la expresión de la información genética se llama fenotipo. Genotipo es la información genética en sus genes, lo que está ahí escrito. Y la expresión física de esto se llama fenotipo. Por ejemplo, ¿verdad? El color de sus ojos, la forma de su rostro, que haya nacido con 5 dedos en cada mano, todo eso es expresión de la información genética, nuestro fenotipo, cómo nos vemos por fuera. Y genotipo es cómo están nuestros genes, ¿verdad? Entonces, todo eso está contenido en los ácidos nucleicos, perdón. Ahora, Misma existen... pregunta. Sí, dime. A todo eso que le está diciendo usted de que en el ADN viene de cómo va a ser uno, ¿por qué en unas personas, así como uno normalmente tiene uñas, otras no tienen? Si así tienen los dedos. Sí, puede pasar, incluso pueden hacer con una extremidad más o le puede faltar un dedo o algo. Créanme que lo primero que hace cuando nace un bebé es revisar, y empieza a contar 1, 2, 3, así tiene 5 deditos, porque da miedo a veces cuando nacen pensar en esas malformaciones o todo eso, ¿verdad? Pero es
puede ser que entre todo este entramado de genes haya un gen que falte, algo que está incompleto en su ADN y por eso nace sin, o algo que esté de más en su ADN y por eso nace con eso extra. Entonces, a veces hay problemas con estos ácidos nucleicos, no todos se desarrollan bien. Por ejemplo, problemas genéticos, hablemos del síndrome de Down. Ellos tienen un cromosoma extra, o sea, algo extra en su ADN que los hace tener esa condición genética. Entonces, ustedes si han visto una persona con síndrome de Down, su rostro, pues en todas las personas que lo padecen o nacen con esta condición, se parece. Es un cromosoma extra lo que causa esa enfermedad o esa condición más que todo. Entonces, cambios en nuestro ADN puede generar algo tan sencillo como que no tenga uñas, como dijo el compañero, o que tenga una condición de vida totalmente diferente. Entonces, los ácidos nucleicos son de las macromoléculas más importantes porque restringen un montón de cosas, desde el funcionamiento correcto hasta problemas con nuestra vida, ¿verdad? Entonces, existen dos tipos de ADN. Tenemos el ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, y el ácido ribonucleico, el no tan famoso, pero que hace un montón de cosas, el ARN. El ser humano cuenta con ambos, ADN y ARN. Hay virus que solo tienen ADN y otros que tienen ARN, ¿verdad? Son los retrovirus. Por ejemplo, este famoso virus que nos está afectando desde el año pasado contiene ADN. No es que sea un ser vivo, pero tienen material genético, o sea, tienen ácidos nucleicos. Bueno, entonces ADN y ARN están presentes ambos en toda clase de célula animal, vegetal o bacteriana. Entonces va a estar presente no solo en nosotros, ¿va? Sino también en plantas y en algunas bacterias. Bueno, ustedes me dicen si puedo cambiar de diapositiva o todavía no. Sí, Miss. Perfecto. Entonces vamos a ver ahorita la diferencia entre el ADN y el ARN. Y los vamos a ver aquí. Estos son, regreso a esta palabra, nucleótidos. Los nucleótidos, que son los que forman los ácidos nucleicos, vamos a encontrar 4 en el ADN y 4 en el ARN. Entonces veamos. Primera diferencia obvia entre ADN y ARN. El ADN es una doble hélice. Hélice es porque tiene esa forma. Una doble cadena, son dos cadenas enlazadas de nucleótidos o bases nitrogenadas. ¿Qué pasó? ¿El compañero está bien por ahí? ¿Qué le pasó? Se emocionó con el contenido, dijo, esto es lo que quiero aprender. Bueno, entonces, qué bien ahí, aplaudo ese entusiasmo. Entonces veamos, el ADN tiene una doble cadena de nucleótidos. Entonces vamos a ver las bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y timina. Esos son los nucleótidos principales que vamos a encontrar en el ADN. Y vemos esa estructura doble que pues ya la hemos visto en todos lados, ¿verdad? Cuando nos dicen ADN, luego pensamos en esa doble hélice. Ahora, el ARN es solo una hélice, como la mitad del ADN, pero vamos a ver que tienen casi los mismos nucleótidos excepto uno. En el caso del ADN tiene citosina, tiene guanina, tiene adenina, pero la timina se cambia por uracilo. O sea, esa es la base nitrogenada que cambia en el de ARN y que no está en el ADN. Entonces, bueno, ¿de qué están hechas esas hélices? Pues son un esqueleto de azúcares y fosfatos. Azúcares, la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN. Bueno, vean los colores. La citosina siempre se va a enlazar en el ADN con la guanina, citosina-guanina. Y la adenina siempre se va a enlazar con la timina. De esa forma se juntan las bases nitrogenadas o nucleótidos en el ADN. No se puede formar que citosina con adenina, eso no se puede. O sea, siempre tienen como su pareja destinada.
no como uno que anda puro calcetín, ¿verdad? Uno de otro y no encuentra pareja. Pero estos sí, ya están destinados siempre. Citosina con guanina, adenina con timina. En el caso del ARN, pues no tenemos la timina, entonces ahí sí lo reemplaza el uracilo. Ya, entonces ARN, una sola cadena. ADN, una doble hélice. ¿Estamos viendo ahí las diferencias? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, ¿algo que no se haya comprendido? Niño, solo cuando nunca van a ir en un orden específico, siempre va a estar diferente el orden de la timina, adenina, guanina y citosina. Ah, sí, sí, esa sería ay, ¿cómo se llama esta parte? Se me olvidó. Sí tienen un orden diferente, depende del tipo de ADN. Por ejemplo, el ADN del humano no va a ser igual al ADN de una rana o de un cerdito, ¿verdad? O sea, hay diferencias. Ese orden de las bases nitrogenadas y toda esa lectura es lo que hace diferente el ADN de una especie a otra. Entonces, no tenemos, o sea, tenemos los mismos componentes, sí, pero no en el mismo orden, no en la misma cantidad. Por eso el ADN cambia de una especie a otra. Incluso el ADN entre usted y su familia pues no es exactamente igual. Esto es único para cada individuo. Bueno, también por especie tiene que ver ahí. Ahora, el O sea que ARN, siempre va a variar. sí, siempre va a variar. Aunque nos Bueno. hacen pruebas de ADN, por ejemplo, para ver si usted de verdad es hijo de su papá o su papá realmente es su papá o bueno, de la mamá no podemos dudar, ¿verdad? Pero en caso de los papás sí se hacen pruebas de ADN para ver si hay un porcentaje alto de parecido, porque obviamente nuestro ADN es producto de la mezcla entre el de papá y mamá, entonces no podemos salir con el ADN del vecino, ¿verdad? Sino que tiene que ser de nuestros padres. ¿Ves? No vamos a entrar en esos Suele detalles. pasar. Señor, ¿Sí? y así como los gemelos, Pues también tienen muchas similitudes, depende, hay gemelos idénticos y hay gemelos pues diferentes, o sea que nacieron en el mismo nacimiento pero totalmente diferentes. Yo tengo unos primos que uno pues no se parecen físicamente realmente porque son de diferente incluso saco amniótico. En cambio los que son idénticos sí podrían compartir hasta un porcentaje muy alto en cuanto a la igualdad de su ADN, por eso su fenotipo es igual. Pero siempre va a haber algo mínimo que los va a diferenciar. Y si es un una niño y gorda una y una niña, Ah, si es niña y niño también va a mayor diferencia. Si fueran para ser gemelos con casi el mismo ADN, tienen que ser del mismo género. Entonces, cuando son niña y niño, pues ahí ya hay diferencias. Obviamente, ¿verdad? Los niños tienen el cromosoma Y y las mujeres tenemos el cromosoma completo, que es el X. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Bueno. Muy bien, miren esa estructura simple. Uno diría, bueno, el ARN es más sencillo porque es solo una hélice, pero tiene esta estructura, obviamente proviene del ADN y tiene esta estructura porque necesita salir por los poros de la membrana nuclear. Entonces sale y el ARN existe, el ARN mensajero, el ARN de transcripción, de traducción. Ay, no me recuerdo ahorita si hay otro. Son 4 tipos de ARN. A ver si lo recuerdo. ¿De? De percepción. Percepción. No me suena. Bueno, lo vamos a buscar, pero depende de la función que vaya a hacer el ARN, pues toma diferentes nombres, pero tiene mucho que ver con la síntesis de proteína. Sale una cadena de ARN del núcleo y va a un ribosoma y ahí va a producir una proteína. Entonces, tiene muchas funciones. Vamos a ver entonces acá el cuadro comparativo de ácidos nucleicos. Con esto terminamos el contenido y el día de hoy no les dejo tarea, no hay actividad de reforzamiento porque usted tiene que estudiar para su parcial de la otra semana. La otra semana tenemos el parcial número 2. Señor, copiamos ese cuadro. Sería lo ideal, si quieren le pueden tomar una captura, así es más fácil. ¿Qué les iba a decir?
vamos a ver si dejamos el parcial para el lunes de la otra semana o lo dejamos para el día miércoles. Ahí vamos a ver. Usted prepárese por si es lunes. No les voy a decir si lunes o miércoles. Usted prepárese y si es miércoles tiene más tiempo y si es... salimos de eso. para que no haya más contenido, dicen. Sí, lo más No seguro va es que a sea dar día lunes. Bien, veamos entonces similitudes y diferencias. A ver, vamos a hacer esto un poquito más entretenido. Entonces, el ácido desoxirribonucleico, ya que está en celeste, pues dejémoselo a los varones, el ADN, y este que está en rojo o rosado, que es el ARN, lo van a leer las chicas. Entonces, ácido ribonucleico. Yo les voy a nombrar la característica y ustedes leen qué posee cada uno. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues quien quiera participar. Entonces, veamos, ¿qué tipo de pentosa? Aquí me refiero a qué tipo de azúcar tiene. Entonces, ADN. Desoxirribosa. Muy bien, desoxirribosa. ¿Y el ARN tiene? Ribosa. Muy bien. Entonces, ya vamos entendiendo la dinámica. Veamos, cadenas, o sea, ¿cuántas hélices tiene el ADN? Bicateriano. Dos cadenas. Dos cadenas. Bicatenario, muy bien. ¿Y el ARN? Monocatenario de una cadena. Bien, una sola cadena. Fue lo que vimos en la imagen anterior. Configuración, o sea, forma de la molécula. ADN. Helicoidal. Helicoidal. Ese se refiere a ese Helicoidal. armado que vemos aquí. ¿Se entiende? Helicoidal. ¿Y el ARN? Lineal en forma de hoja de trébol. Lineal es lo más sencillo, a veces toma como forma de una hoja de trébol también, entonces ahí vamos a ver el ARN bastante diferente. Muy bien, localización, o sea, ¿en qué organelos los vamos a encontrar? ADN. Mitocondria. ¿Y el ARN? Nuclear. Muy bien, parecen coro de iglesia ustedes. Nada se entiende. ¿Qué coordinados están? Sí, a ver, hay que cuentan hasta 3 y comienzan. Muy bien, miren, aquí hay una gran diferencia. En el ADN se encuentra en el núcleo completo y el ARN en el nucleolo. También lo encontramos en ribosomas y citoplasma. En cambio, el ADN está en núcleo, cloroplasto y mitocondria. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Bueno, todo esto, si se dan cuenta, todo es diferente. Muy bien, vamos con el ADN. Bases nitrogenadas. Guanina, Adenina, citosina y timina. Ya se mejoró el asunto. Bases nitrogenadas en el ARN. Guanina, adenina, y uracilo. Ahí vamos. Muy bien. Tipos, vamos a ver tipos de moléculas. Aquí está tipos de ADN. Solo hay una. Solo hay uno. Solo hay uno. En el núcleo, nada más. Núcleo, mitocondria o cloroplasto, pero solo hay un tipo. Ácido ribonucleico, el ARN. Existen Pan con jamón. Atún con mayonesa. Ribosómico, mensajero y de transferencia. 3. Yo me acordaba que eran 4, el de traducción o transducción, pero creo que es el mismo de transferencia. Bueno, algunos libros lo nombran de una forma y en otros libros lo nombran de otra, y tal vez por eso la confusión. A ver, funciones, si los pongo a leer ustedes, pues no vamos a entender mucho. Solo que lea uno. Señor, lo hacemos en coros. Que no va a salir una su voz gregoriana ahí porque así. Veamos entonces. Este es el caso del ADN. Entonces, el almacenamiento del genoma, la totalidad del material genético que posee un organismo.
Se puede, en un gen, la secuencia de nucleótidos a lo largo de la hebra de ADN se transcribe de una ARN mensajero y esta secuencia a su vez se traduce a una proteína. Vamos a hablar de esos procesos de forma más despacio, ¿verdad? Esto es bastante general. La replicación de ADN, esto es importante. Si una célula no duplica su ADN de forma correcta, cabe la posibilidad de que se copie mal y produzca una mutación o cáncer, por ejemplo. Entonces, el proceso de replicación de ADN, cuando una célula duplica su material genético para poder dividirse en la mitosis, tiene que ser muy cuidadosa porque si no, problemas, ¿verdad? Ahí anda uno con un tumor, un tipo de cáncer o una mutación genética. Entonces, este proceso es muy delicado y lo realiza el ADN, ¿verdad? Para cuando se hacen copias idénticas. Si la copia no es idéntica, ahí hay un problema. La mayoría de células que se replican mal y se dividen y están mal entran en un proceso llamado apoptosis. O sea, se mueren, se matan a sí mismas las células. Pero eso es para no seguirse replicando mal y generar un tumor o algo así. O sea, día con día dentro de su cuerpo muchas células están en apoptosis porque se replicaron mal. Entonces no tienen bien su ADN, no están bien, entonces se autodestruyen. Ahora, cuando una célula no se autodestruye y se sigue replicando con ese daño, es que se forman los tumores. Es un proceso delicado. Solo ocurre con el ADN. En el caso del ARN, o sea, depende del tipo, tiene una función. El de transferencia transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas, o sea, sale del nucleolo, llega al ribosoma y ahí es que se forman las proteínas. El ARN mensajero transfiere el código genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma. Llega también ahí y lleva el ADN, o sea, el código genético. Los ARN de ribosómicos forman el armazón de los ribosomas y se asocian a proteínas específicas para formar las presubunidades ribosomales. ¿Cómo les explico esto? El ARN ribosómico es la estructura del ribosoma. El ARN mensajero lleva el código genético al ribosoma y el ARN de transferencia lleva el material para las proteínas al ribosoma. Más o menos sería lo más simple que se pueda explicar. Entonces, depende del tipo de ARN, así va a ser la función que realiza. En cambio, como solo hay un tipo de ADN, pues el ADN realiza estas funciones, el mismo. Bueno, entonces esta sería la parte tal vez más complicada de los ácidos nucleicos, recordar esas funciones, especialmente el ARN, que son 3 tipos distintos y cada uno hace una función que se parece, pero es distinta. Entonces, sí hay mucho que recordar aquí. Hasta aquí, como dijeron que mientras más rápido mejor, ¿verdad? Para que no haya más contenido para el parcial número 2, hasta aquí entra el contenido para esa actividad que realizaríamos el próximo, no, nos queda el miércoles de esta semana. Entonces sí va a haber un poquito más de contenido para el parcial. Miss, ahí está bien. Voy a tratar vamos a ver, voy a revisar bien la planificación para no avanzar demasiado y que no les cueste tanto ese parcial, pero depende del tiempo, ¿verdad? Cómo estemos. Y voy a... Señor, este puede copiar. Sí,